conferencia del profesor Alfredo Rocha de la Torre, que es uno de los máximos heideggerianos también del mundo, esta vez trabajando en Bogotá, en Colombia, también en Italia, y formando parte de esta cátedra de investigación internacional en hermenéutica crítica, Ercritia. Yo de sus últimos trabajos lo que conozco es un texto que citaba ayer en su conferencia espléndida el profesor Gaetano Chiurazzi, que es un texto que podríamos traducir, se llama Metafísica e antisemitismo y quaderni neri di Heidegger tra filosofía y política. Metafísica y antisemitismo, los cuadernos negros de Heidegger entre filosofía y política, que ha editado el profesor Adriano Fabris de la Universidad de Pisa. En este texto, el profesor Alfredo Rocha de la Torre tiene una contribución, para mi gusto, interesantísima, que se llama Los cuadernos negros, traduzco ya, en el contexto de la cuestión política en Heidegger. Y allí defiende tesis de ecología, de política y de crítica ecológica de Heidegger. Y bueno, pues esto es una cosa muy pequeña, una bagatela que yo podría decir de su contribución al pensamiento heideggeriano y nietzscheano internacional, porque está profundizando mucho en la cuestión del nihilismo y sin más, pues le doy la palabra, le escuchamos con suma atención y le agradecemos mucho su presencia en este seminario. Bueno, Teresa, muchas gracias, no solamente por esa injusta presentación, porque no es del todo cierta, la amistad hace que lo vean a uno diferente, pero bueno, te agradezco. Agradezco también, ante todo, a Teresa nuevamente y a Rebeca por esta invitación. Ha sido en estos días para mí muy enriquecedora escuchar a tanto joven trabajando Heidegger con temas que realmente en algunas ocasiones uno no ha trabajado, no ha pensado. Entonces creo que ha sido muy rico eso y por esa razón les agradezco muchísimo esta invitación. No nos pusimos de acuerdo con Ángel, pero veo que lo mío podría tal vez entenderse como una continuación de lo que Ángel ha presentado. Fundamentalmente lo entiendo yo así, lo que voy a presentar como una radicalización o el resultado final de la Erschütterung, que ha sido el tema central de lo que ha presentado Ángel. Fundamentalmente porque yo parto de la pregunta por la esencia del lenguaje, que es un poco el final de la conferencia de Ángel, y que sienta obviamente el marco desde el cual yo voy a hablar. Es decir, Ángel hace un recorrido supremamente rico, completo, que me permite a mí encontrar el contexto para lo que voy a hablar. En ese sentido, pues, sin premeditación, pero sí agradezco mucho la casualidad de que Ángel me haya hecho el contexto para evitar tener que hacerlo y adicionalmente porque no lo traía preparado ese contexto tan completo. Creo que sirve mencionar en primer comienzo un poco la tesis de este trabajo y aclarar obviamente que todo trabajo filosófico es un proceso, pero este está aún más en proceso, es un trabajo borrador que estoy intentando pensar y desarrollar posteriormente, pero la tesis sí creo que, o lo que se busca fundamentalmente son dos cosas. Uno, identificar el nihilismo con el concepto de identidad que mencionó ayer el profesor Gaetano, fundamentalmente como das Gleiche, y ver la posibilidad de la revolución en el contexto del mundo globalizado en la defensa de la diferencia, que sería un poco en la dirección de Dasselbe, que también mencionó el profesor Chiurazzi. El título de este trabajo es Pensar calculador y nihilismo, el caso del lenguaje de la tierra natal. Aclaro dos cosas. En primera instancia, obviamente el pensar calculador es fundamental en la existencia humana. Ayer conversábamos precisamente con el profesor Gaetano y con la profesora Ángela, y es imposible hacer una negación radical del cálculo. Si fuese así, no estaríamos aquí, no podríamos conversar, no podríamos usar los medios virtuales, etcétera, etcétera.
Pero es claro que Heidegger en ningún momento hace una satanización de la técnica. Lo vemos claramente, muy claramente, por ejemplo, en Gelassenheit, donde incluso utilizando el mismo término va a mostrar cómo su posición frente a la técnica culmina en la serenidad, que es una vertiente doble de afirmación y negación de ese pensar calculado. Sería supremamente ingenuo pensar que hay una negación de la técnica como tal y del pensamiento calculado. En segunda instancia, creo que es importante aclarar un poco antes de empezar con mi lectura lo que significaría el caso del lenguaje y la tierra natal. Considero que abordando el lenguaje fundamentalmente al final en relación con el lenguaje materno y el dialecto y la tierra natal, pretendo mostrar las opciones, primero el diagnóstico de lo que podríamos llamar la situación actual del hombre contemporáneo y la posibilidad de reivindicar la diferencia a partir de la apología tal vez de un lenguaje propio y de la tierra natal. Como punto de partida también creo que es claro diferenciar tierra natal de patria. Es algo que es llamativo en la misma filosofía de Heidegger. Heidegger utiliza patria como concepto propio hasta 1936, según he podido indagar, y lo usa obviamente en relación con la dilucidación de la poesía de Hölderlin, porque es un concepto que usa Hölderlin. Pero posteriormente, sobre todo en alocuciones, festejos de premios que recibe o de su propia tierra natal, utiliza el término de Heimat. Heimat o Heimatland, que considero que podríamos en términos generales pensarlos de la misma manera, por su connotación con Heim, con el hogar, ¿no? Creo que por ahí podríamos iniciar. Bueno, yo inicio entonces a la lectura, espero cumplir con el tiempo establecido para que no almorcemos como ayer a las 4 de la tarde, entonces espero poderlo cumplir. En GEA 94, específicamente Reflexiones 6, se afirma, cito a Heidegger, cuando lo imposible, lo que se sustrae al cálculo, se ha vuelto imposible, el hombre ha falseado su más mezquina pequeñez haciéndola pasar por grandeza. Cierro la cita. Esta aseveración del propio Heidegger puede ser concebida en términos generales como la expresión social y cultural de algo mucho más fundamental, es decir, como la manifestación de un estado de la historia del ser en la que éste no solamente se sustrae, se rehúsa, sino que tal rehusamiento es negado en la reificación de lo ente y en el paso de la primacía de éste a la disponibilidad en tanto reserva en el mundo global de la calculabilidad. Con otros términos, en la experiencia del hombre contemporáneo en el mundo de la civilización mundial. Como es de conocimiento de todos nosotros, en su Nietzsche 2, Heidegger lleva a cabo un pormenorizado seguimiento del nihilismo concebido como experiencia para culminar resaltando la concepción nietzscheana de este en términos de desvalorización de los valores supremos y la necesidad de una transvaloración. Heidegger sostiene, sin embargo, que esta salida no es más que la culminación de la metafísica occidental que en su preeminencia otorgada al ente y a un ente considerado como fundamento, en este caso nietzscheano la voluntad de poder y el eterno retorno es lo mismo, pasa por alto el carácter de rehusamiento del ser en el ente y con ello no alcanza a comprender la verdadera esencia del nihilismo, la negación de la sustracción esencial del ser en el ente. Lo implícito en el apartado de la GEA 94, recién citado desde entonces, el vínculo constitutivo del despliegue del nihilismo propio del rehusamiento del ser y el cálculo técnico que considera todo lo ente como reserva y disponibilidad. Aquí pretendo mostrar fundamentalmente no una crítica al cálculo como tal, sino al cálculo que coloniza el mundo de la vida, es decir, al cálculo que convierte todo, incluidas las experiencias más íntimas del ser humano, o que pretende convertir todas las experiencias del ser humano en manifestaciones de relaciones entre medios y fines. Más adelante podremos hablar de dos ejemplos que independientemente de que hayamos tenido la experiencia de ellos, pueden ser mostrados como un ejemplo de la colonización del mundo de la vida por el cálculo, que es sobre lo que recae la crítica, en mi caso, a la modernidad y al pensar calculador. Un ejemplo va a ser el amor, obviamente, y el otro será la relación con Dios. No soy creyente,
por eso sé que uno puede hablar de ellos sin haberlo experimentado, y me enamoro muy fácil, que también es otro, no, eso no es cierto, creo que el amor, a pesar de la similitud en todas las experiencias, tiene grandes diferencias. Permítanme citar nuevamente a Heidegger con la intención de resaltar de manera más clara la relación establecida por él entre cálculo y nihilismo. Cito: con la metafísica de la subjetividad, que llega a su acabamiento, el cual corresponde a la extrema sustracción de la verdad del ser, comienza la época de la objetivación incondicionada y completa de todo lo que es. En la objetivación, el hombre mismo y todo lo que pertenece a la humanidad se convierte en una mera existencia consistente que, computado psicológicamente, queda integrado en el proceso de trabajo de la voluntad de voluntad. Tanto unos como otros desconocen la oculta esencia según la historia del ser, es decir, la esencia nihilista. ¿Pero qué sustenta esta vinculación del nihilismo como historia del ser con el cálculo y la época del predominio técnico? Considero que la respuesta inicial está en la distinción también ya conocida por todos del pensar calculador y el pensar meditativo, tan claramente señalada en la alocución del 55 Serenidad. Mientras la pregunta inicial del pensar occidental indagó por el qué de todo lo ente, y en esa misma dirección por el ente en cuanto ente, que conduce necesariamente hacia una solución coherente que haya su respuesta en otro ente, y establece así el modelo ontoteológico de una entidad fundante y un ente fundado, el modo de proceder calculador inquiere básicamente por la relación de medios y fines, así como por los vínculos que pueden ser establecidos entre entes disponibles, definidos como existencias en reserva, y su aseguramiento en el entramado de posibilidades, de disponibilidades. Es decir, en una disposición conjunta de todo lo que es como disponibilidad, el que se ve transformado en este ámbito en una especie de comillas para que, propio de la planificación, organización y aseguramiento del ente, que no pregunta por el sentido de lo que es, ni tan siquiera por el qué, fundamentador de la propia acción calculadora. Se configura de esta manera un maderamen de disponibilidades ciegas, cerradas al asombro y al misterio, y con ello un andamiaje de obviedades y habitualidades que liberan al ente de todo aquello que no sea la simple reserva y la mera substancialidad material de su presencia. Desde esta perspectiva aseguradora de lo ente en su totalidad, administradora de las reservas disponibles con funciones y fines establecidos, caduca la pregunta por el sentido, característica del pensar meditativo, y con ello la apertura al misterio. Pero el misterio es aquello que, en tanto superación de lo simplemente disponible, de lo meramente señalable y perceptible a los ojos de la obviedad, abre ante el asombro la sustracción que se desoculta, y con ello el acontecer de la verdad en tanto a lo que digo. Pero ya que misterio no es solo ni fundamentalmente aquello que permanece desconocido por ser inexplicable a la razón humana, que tiene una influencia bastante fuerte de la creencia cristiana, por ejemplo, sino esencialmente la experiencia de un cerrar los ojos y los labios, mister del verbo mío, el asombro ante lo que se retira y ausenta en el ocultamiento de lo que comparece, no puede ser equiparada con la simple y burda curiosidad del ansia de novedades, ni como la causa de la erudición propia de la filosofía banalizada en su conversión en profesión. El asombro será entonces el temple ánimo fundamental que al preservar el misterio mantiene cerrados los ojos y los labios, que suspende simultáneamente la simple percepción del ente como presencia en sí y la mera designación de éste como objeto de descripción del lenguaje concebido como instrumento del hombre. Es un ir más allá de la simple substancialidad del qué y de sus accidentes, así como del mero aprovechamiento de la reserva particular en el todo de disponibilidades. El asombro es en esencia la apertura afectivamente mediada ante el desocultamiento del ente, preservando, entre comillas, preservando la retirada, la ausencia, el ocultamiento y el permanecer fuera de lo que permanece más allá de los ojos y de la palabra.
Es un primar de la sustracción que se sabe, comillas, presente, que no se olvida ni se niega. Pero Heidegger considera el asombro como el temple fundamental del primer inicio y con ello aparentemente restringe su alcance al ámbito del preguntar característico de los inicios del pensar filosófico, que se interroga exclusivamente por el ser del ente. Con esta limitación de su alcance, el asombro parece convertirse, por lo tanto, en el temple característico del indagar metafísico y de esta manera en el temple fundamental que acompaña la historia completa del Occidente como nihilismo impropio. ¿Cómo resolver esta evidente contradicción entre lo sostenido por Heidegger y lo afirmado en las primeras líneas de este párrafo? En las preguntas fundamentales de la filosofía se encuentra la clave para salir de esta dificultad. Cito de la traducción precisamente del profesor Ángel para no me vaya a culpar de plagiador. En el asombro, el temple fundamental del primer inicio, el ente, llega a estar por primera vez en su forma. En el espanto, el temple fundamental del otro inicio, se desvela detrás de toda progresividad y dominación del ente el oscuro vacío de la ausencia de metas y el eludirse ante las primeras y últimas decisiones. Pero sería una concepción muy exterior a estos distintos templos fundamentales si quisiéramos ver en el asombro solamente el placer ardiente y el júbilo y buscar en el espanto, en la atmósfera del displacer, de la aflicción y la desesperación. Así como el asombro porta en sí su manera del espanto, así alberga el espanto en sí su forma del calmarse, del calmado mantenerse firme y del asombro. Cierro la cita. La pregunta por el sentido y consecuentemente la apertura al misterio es una superación de lo simplemente ahí, de lo solamente concebido como ente para el uso y de lo exclusivamente considerado desde su faceta de disponibilidad. En este sentido es una orientación hacia lo no disponible del suyo, hacia lo más allá de lo evidente y habitual y por ende hacia el lado oscuro de lo iluminado, hacia lo que por su propia esencia se sustrae y se rehúsa en el libre aparecer de los entes. Es, en síntesis, una apertura mediada a lo imposible, es decir, a lo que escapa ante la palabra concebida solamente como instrumento de designación y significado, lo que va mucho más allá de lo simplemente presente. En esto consiste finalmente el misterio abierto al pensar que medita, en sostener lo que se sustrae precisamente en aquello que viene a nuestro encuentro y se muestra. Esta experiencia, contraria a la perspectiva que se limita a concebir todo lo ente como aquello que simplemente se muestra, dejando de lado la pregunta fundamental por el rehusamiento, es evidentemente otro nombre para la experiencia de la verdad como desocultamiento. La muerte del asombro, afectivamente mediado como apertura al misterio, y con ello la negación y el olvido de la sustracción del ser en el ente, propia de la pregunta por el porqué y el para qué de la disponibilidad, no solamente ofrece los indicios más palpables del despliegue histórico de la metafísica, sino también y fundamentalmente del nihilismo en tanta historia del ser. En el caso de la pregunta por el sentido y la preeminencia del proceder técnico, coinciden entonces con un solo fenómeno, el culmen de la metafísica, el auge del pensar que calcula, la paralización del asombro ante lo que se rehúsa y se oculta, la banalización del misterio y el acontecer de la esencia del nihilismo, que ya nos explica en términos de una nada de ente, de una carencia de valores supremos caídos en desuso e insignificancia, sino como un pasar por alto, vacío y banal de la esencial sustracción del ser en la comparecencia del ente. Se puede sostener entonces que el despliegue del pensar calculador como forma exclusiva de entrar en trato con los otros y con la naturaleza tiene un carácter unificador, en ese sentido identificador, identitario, propio de su esencia técnica en tanto Gestalt. Todo lo ente es concebido y tratado como simple disponibilidad asegurada en el entramado de disponibilidad. Dos sencillos ejemplos. Hace poco fue otorgado el premio de física, el premio Nobel de física, y los 2 o 3 físicos que obtuvieron este premio, en una entrevista de carácter periodístico, afirmaron tajantemente que Dios no cabe en el universo. Eso es cierto visto desde la física, mas no es cierto visto desde la labor del creyente, desde la razón del creyente. En ese sentido, es totalmente válido que
la física no puede ser teologizada. Todos lo sabemos y lo vemos como de suyo. Pero de la misma manera la teología no podría ser fisicalizada si nosotros no empezamos a colonizar el mundo de la vida. El mundo de la creencia es parte del mundo de la vida desde el mundo del cálculo. Les comentaba simplemente para ver que no se trata de una defensa de la propia creencia, no soy creyente, pero sí considero que la creencia es fundamental en el mundo de la vida. Tanto así que muchos de nosotros, y puede sonar a broma, muchos de nosotros no podemos justificar en este momento preciso, lo podemos hacer posteriormente, que realmente nuestra madre y nuestro padre son nuestros padres. Es decir, no nacemos todos con la foto de genética para calculadoramente poder sustentar y probar ese hecho. Desde el mismo momento de nuestra conciencia como niños empezamos a vivir un mundo del creer. Creemos cuando nos subimos en un avión, todos vamos a viajar, muchos vamos a viajar, entonces es un ejemplo muy malo, mejor en un auto, nos subimos en un auto y creemos que el conductor no es un suicida, o creemos que el conductor no es alguien que desea hacernos daño. Y por eso incluso muchos van dormidos o embelesados en el trayecto del bus o del camión. Si nosotros fisicalizamos y colonizamos todos los ámbitos de la vida, obviamente nuestra vida deja de ser tal. Dejamos de creer, dejamos de sentir y dejamos de llevar a cabo toda una serie de acciones que no están fundamentadas ni probadas desde el cálculo. Lo mismo sucede con el ejemplo del amor. Hace poco también en una entrevista, creo que en el mundo del trajín diario se ve mucho qué funciona ideológicamente, conceptualmente en la experiencia de la vida. Una psicóloga afirmaba que el amor no consiste, no sé si hablamos el mismo lenguaje, en sentir mariposas, en una locura divina al estilo platónico, sino que consiste en aprender a querernos en el trayecto de un conocimiento meditado y tranquilo del otro. ¿Sí? Es decir, consiste en una especie de amor alemán, tú conoces, donde tú conoces y que han estado en Alemania, no sé ahora, pero hace unos años que estuve, aparecían en todos los diarios del pueblo y también en las revistas universitarias. Ella busca a él busca a ella busca a él y ella, todas las posibilidades posibles, y había una especie de cálculo perfecto de qué se deseaba. Yo recuerdo de manera, espanto no heideggeriano, pero de manera espantosa, cómo una mujer escribía: busco un hombre que mida 1,85 aproximadamente, o que yo mido 1,80 y no puede ser más alto que yo. Segunda instancia, que le gusten los gatos de tal especie y que los saque a pasear los jueves, o al perro, porque yo tengo tiempo los martes. Y era la descripción tan detallada que uno ve realmente cómo el cálculo ingresa incluso al ámbito funcional, al ámbito de la razón erótica, y lo vuelve obviamente una especie de cuadrícula cartesiana donde todo está establecido. Ese es el tipo de cálculo que yo pretendo criticar acá, obviamente. Pero al escuchar en la vida cotidiana 3 físicos diciendo que Dios no tiene nada que ver con el universo, habría que preguntarle a un creyente, no a los radicales, pero a un creyente matizado, y que el amor se construye día a día a partir del conocimiento del otro. Habría que ver si esa lectura calculadora del mundo de la vida realmente permitiría una existencia abierta a lo posible, o si sería básicamente una experiencia ya determinada por una cuadrícula, la denomino de tipo cartesiano, donde todo está establecido. Ese es el cálculo que vamos a criticar. Obviamente no podemos volver a la barbarie del hombre salvaje y pensar que, como hacen algunos, no podemos usar un avión porque contamina. Busquemos que el avión contamine menos, pero es necesario usar un avión, ¿cómo se llama? Un camión y todo lo demás que hacemos uso, ¿no? Lo hago porque en alguna conversación estuvimos hablando acerca de eso y quiero matizar que mi crítica al cálculo
tiene que ver fundamentalmente con esa colonización radical del cálculo que es identificadora al mundo de la vida. Bueno, continúo. Pretendo mostrar en lo que sigue que este carácter es, por su parte, generador de una vaciedad que implica no solamente el desarrollo de lo llamado por Heidegger nihilismo real, sino fundamentalmente la manifestación del nihilismo que se expresa en la negación del sustraerse del ser, en la reificación del ente, cuya consecuencia, esto es lo más importante para mí, más propia será a su vez la identidad carente de diferencia. Es decir, cálculo, nihilismo e identidad carente de diferencia. El término más apropiado para designar esta vaciedad de diferencia, de toda diferencia en general, producto de la negación de la sustracción del ser, es el de identidad en tanto das Gleiche. Los ejemplos posibles del avance histórico de esta carencia ontológica traída al plano óntico son el lento decaimiento del lenguaje propio y de la tierra natal. Con su total disolución de la tierra natal y el lenguaje propio, entraríamos a experimentar definitivamente el cumplimiento del auténtico nihilismo, es decir, la conversión de todo en una identidad vacía del ente, indiferenciado en su completa disponibilidad y administración. Obviamente, entre paréntesis, esto podría tener ecos marcusianos, ¿no? La idea del hombre unidimensional y la administración total de la sociedad podría hacernos pensar en eso, ¿no? La expresión, comillas, lingüística fundamental de este proceso de negación de la sustracción del ser en el ente y con ello del misterio que conserva el lado oculto del desocultamiento y otorga sentido a la apertura, es la disposición del lenguaje como simple instrumento de comunicación, es decir, como emisión de significados en el trato intersubjetivo, como medio de designación semántica y señalamiento de los entes intramundanos y como objeto de análisis lógico. Esta ya es una crítica que parte de una preconcepción de la pregunta por la esencia del lenguaje, en la que creo que nos dejó muy bien plantados afortunadamente ambos. Desde estas tres perspectivas, el lenguaje es considerado como un ente más entre muchos otros, que en tanto posesión del hombre obedece a las determinaciones conferidas por éste tanto en su uso como en su análisis. El ser es convertido, por ejemplo, en una simple categoría lógico-lingüística, cuya función específica consiste en servir de cópula a una predicación constituida de sujeto y predicado. El término es usado también como designación semántica que remite al carácter desistente de un ente determinado, tal como cuando se nombra una especie particular de seres naturales o cuando se hace mención específica al denominado ser humano. Pero el lenguaje entendido meramente como un ente puede explicar también de manera provechosa aquellas expresiones lingüísticas que parecieran pretender escapar de los límites establecidos claramente por el patos del aseguramiento. Una manifestación de este llamativo patos del aseguramiento es, por ejemplo, de manera paradigmática, la determinación del lenguaje poético como lenguaje metafórico. El punto de partida también está claro para Heidegger: el lenguaje poético no es metafórico. Los malos poetas son metafóricos. Los poetas como Hölderlin no son de carácter metafórico. Hablaba del lenguaje metafórico que provee a la creación del poeta de un tinte de realidad óntica imprescindible a la hora de dar sentido a aquello que se enuncia en su palabra. Aun en el caso de la creación literaria de este tipo, se presume un mínimo de intencionalidad comunicativa y de función designativa mostrativa. El lenguaje no puede superar aún su determinación como ente referido a entes. Es por esta razón que en la sociedad del predominio técnico y calculador, la valoración positiva del lenguaje es directamente proporcional a su cercanía parametral a un ente particular o a un conjunto de entes determinados. Lo demás, lo que pretende ser otro ante el lenguaje de la mera designación, puede ser catalogado despectivamente como ineficientes palabras proferidas por el poeta o el filósofo. En este contexto, es pertinente recordar la distancia planteada por Heidegger respecto a la metáfora y a la necesidad de acudir a la filosofía del lenguaje a la hora de buscar comprender la verdad del ser. En Carta sobre el humanismo, señalando la intrínseca relación existente entre la esencia del lenguaje y la verdad del ser,
Posterior a la caracterización del lenguaje como casa del ser y del pensar liberado de su interpretación técnica como lugar en el cual el ser llega al lenguaje, Heidegger resaltará repetidas veces la imperiosa necesidad de considerar la otra versión del lenguaje, olvidada por su perspectiva instrumental y antropológica. Solamente la comprensión de lo que el lenguaje es en su esencia. Posteriormente, Heidegger sostendrá en sus 3 conferencias de 57 y 58, la esencia del lenguaje, que solo una experiencia del lenguaje permitirá acceder a dicha esencia, nos llevará a comprender cabalmente tanto el sentido último de la caracterización de la mismidad de ser y lenguaje, Selbstkeit, como el evidente proceso de decaimiento de dicha esencia en el primado de la metafísica de la subjetividad y de la opinión pública que domina aún el mundo contemporáneo, que hoy en día se expresa como civilización mundial en términos del propio Heidegger o como mundo globalizado. La concepción del lenguaje exclusivamente instrumental es una forma, entonces, más de pasar por alto la sustracción del ser en el ente y con ello la manera más efectiva de escapar de la exigencia de pensar la diferencia en medio del emprender cotidiano de los quehaceres del día. Designar y señalar los entes, tanto como analizar desde la filosofía en su vertiente técnica solamente el modo en que esta tarea se cumple, no son más que expresiones de una forma particular de dar la espalda a lo que permanece resguardado, es la oclusión de la apertura al misterio y de tal forma la puesta en escena del nihilismo en su fase más desarrollada. El lenguaje concebido exclusivamente como instrumento es la expresión de la reducción de la palabra a lo evidente de la presencia que debe ser designada, analizada, catalogada, administrada y asegurada también lingüísticamente en la disposición conjunta de todo lo que es. No hay mayor forma de inquirir por lo ausente en la simple presencia de lo que comparece, ni indagar a fondo por la posibilidad de un nexo esencial entre palabra y ser en el horizonte de la sustracción que fundamenta como origen. En esto consiste en consecuencia la nihilización de la esencia del lenguaje y su fase instrumental, en la renuncia a la sustracción del ser, en la reivindicación del ente dispuesto para ser nombrado y asegurado. Por ello llamo el caso del lenguaje, ¿no? El caso del lenguaje como un fenómeno nihilizador del mundo. Tales son los alcances de esta consideración técnica del lenguaje, que aun en los intentos más logrados por escapar de la restringida función designativa de la palabra, se impone al evaluar las creaciones lingüísticas a partir de su vínculo con el ente o el conjunto de entes referidos. Heidegger estimará que este es el caso particular, como ya lo mencioné, de la metáfora, que en tanto producción del quehacer literario no logra escapar de su obligada referencia a un mundo de entes que la antecede. Es por esta razón que la metáfora estará ligada indisolublemente a la confrontación permanente de lo sensible, el ente efectivo y presente, y lo no sensible, la elaboración de la figura literaria producto de la actividad creadora del poeta, por ejemplo, y con ello será entendida como el fruto de una actividad del pensar considerada en su acepción técnica, a través de la cual éste lleva a cabo un proceso de figuración, traslación de lo ente sensible hacia lo ente no sensible. En este contexto, el punto de referencia de la producción figurada será, obviamente, su nivel de acercamiento a lo sensible previamente pasado por el tamiz del proceder técnico figurativo del pensar. El nivel de semejanza logrado entre el ente figurado y la figura permitirá definir, por lo menos a grandes rasgos, el uso exitoso o no de la capacidad figurativa del pensar. Y es claro, un poema de Miguel Hernández, una parte de un poema de Miguel Hernández, una metáfora de Miguel Hernández que dice: tu piel ya terciopelo ajado. ¿Sí? Obviamente, inmediatamente nos podemos hacer una figura, incluso dibujar una persona, hombre o mujer, de cierta edad, donde la piel es un terciopelo ajado. Y allí mantenemos esa referencia entre la construcción figurativa del poeta y la entidad, un ente previo que permite sentir y comprender la metáfora. En cualquier caso, se trata aquí de un proceso de adecuación figurada del pensar al ente, una forma bella de aplicar la exigencia de concordancia entre intelecto y cosa. No obstante, la apariencia de haber logrado ir más allá de la exigencia que determina el proceder lógico, correspondencia y científico adecuación.
Con la metáfora, entonces, el lenguaje no logra superar aún los límites establecidos por su concepción instrumental, ya que no solo permanece ligado al proceder representativo del pensar, sino que con ello limita el ámbito del ser a la presente y su traslación. A pesar de toda apariencia, la metaforización permanece entonces atada de esta manera a la primacía del ente y con ello a la negación de la sustracción del ser y a la apertura al misterio. Es, entonces, solo una forma más de la expresión metafísica de remisión a lo ente que da la espalda a la experiencia con la esencia del lenguaje. En el tomo 10 de la obra completa de Heidegger, sostiene claramente que solo al interior de la metafísica es posible pensar lo metafórico. Todo uso del lenguaje como medio disponible, por tanto, no permite, de acuerdo con Heidegger, acceder a la esencia del lenguaje. Todo uso exclusivo del lenguaje en ese sentido no permite el acaecer del lenguaje, hacer la experiencia con el acaecer del lenguaje. ¿En qué consiste esta? Es la pregunta obvia en el momento. En GA12 encontramos la determinación más clara elaborada por Heidegger al respecto. Dado que ya no se trata simplemente de confirmar lo ente preexistente a través de la designación y el señalamiento o de la figuración metafórica, sino de hallar la mutua pertenencia de este con el ser, como ya se vislumbra en la carta del 46, Heidegger señalará que la forma indicada de acceder a la esencia del lenguaje es la experiencia. Es necesario, sostiene, hacer una experiencia con el lenguaje para que éste nos muestre su esencia. En ese sentido, el lenguaje no solo deja de ser instrumento, sino que deja de ser objeto del pensar en el sentido técnico. Y en ese sentido también de la lingüística como simple disciplina, la esencia del lenguaje. Pero ¿qué es la experiencia y qué es la esencia en esta renovada acepción heideggeriana del lenguaje? En la esencia del lenguaje, Heidegger caracteriza la experiencia como algo que nos sobrepasa, yo lo había mencionado Ángel, pero lo repito, y nos transforma. No está pensando, por tanto, en una mera vivencia subjetiva del hombre, que puede ser significada y transformada de acuerdo a su libre albedrío, sino de un acontecer que se apodera de nosotros y nos domina. Es por ello que no podemos afirmar sencillamente que tenemos una experiencia con el lenguaje o con algo, como si esta fuese una posesión humana, sino que, por el contrario, siendo estrictos con aquello que Heidegger se ha dado a entender, sostendremos que una experiencia que nos arroba y nos templa es la que nos abre a la apertura de su esencia. Una experiencia con el lenguaje no puede significar entonces más que abrirse al despliegue de su propia esencia. Eso está, digámoslo, relativamente claro en El Camino al Habla, ¿no? El Camino hacia el Lenguaje, que es el tomo 12 de la obra completa. En el tríodo de conferencias de 1957, Heidegger concebirá que el término esencia es limitado para poder expresar aquello, por ejemplo, por ejemplo, el fenómeno del lenguaje en su propio despliegue exige. Por esta razón convertirá el sustantivo Wesen en forma verbal del participio presente o activo Wesen, para dar a entender más que una sustancia específica en su sustancialidad, un, comillas, proceso continuo que señala el acontecer de lo propio, das eigene, en su despliegue. Este recurso permitirá entonces pensar la esencia en términos de un incesante esenciarse de lo que es. Obviamente aquí también hay eco del Ecce Homo, del subtítulo del Ecce Homo, cómo se llega a ser lo que se es. Este marco de referencia impedirá, por ejemplo, caer fácilmente en la ligera y errada interpretación de algunas afirmaciones heideggerianas en términos de tautología y círculos lingüísticos carentes de sentido, de gracia, concebir de esta manera la cosa cosea, el espacio espacea, el tiempo temporea, o en el caso que aquí me ocupa, el lenguaje habla, como está la traducción de Zimmermann. En una acepción, lo sé, poco respetuosa con la lengua, pero creo que más adecuada al sentido estrictamente filosófico, podría o debería enunciarse no como el lenguaje habla, sino como el lenguaje lenguajea. Es en este contexto que cobra su total sentido la aseveración heideggeriana de que la esencia del lenguaje solo se hace accesible en la experiencia en su propio despliegue, en la escucha y correspondencia de su interpelación. Esto es dicho en el tomo 12, en el escrito de 1959.
Ya no se trata en consecuencia de recopilar conocimientos acerca del lenguaje y su esencia, sino de escuchar su esencia y corresponder a ella en el habla. Pero la esencia del lenguaje significa, según Heidegger en el mismo tomo, decir, sagen, que a su vez remite a mostrar, zeigen, en el sentido de un dejar acontecer, scheinen lassen, que ocultando e iluminando simultáneamente, otorga libertad a las regiones del mundo, Weltgegende y Weltgefühl. El lenguaje es en su esencia, por tanto, un acontecer que deja venir a presencia libremente lo que es y lo hace dejando comparecer en su doble figura de desocultamiento ocultado, la esencia del lenguaje. Esta concepción desarrollada en la conferencia del 50 del lenguaje, del 57-57, la ya referida, la esencia del lenguaje, y 59, el camino hacia el lenguaje, tiene como claro precedente lo sostenido por Heidegger en torno al nexo esencial existente entre el pensar, el ser y el lenguaje en la carta del 46-47, en la cual, como lo hacen en múltiples ocasiones, se otorga a poetas y pensadores la tarea de resguardar el lenguaje en su esencia, lo que significa, finalmente, custodiar la mismidad, Selbstkeit, de esta triada, lo que es evidente en lo afirmado por el mismo Heidegger en el 46, al sostener, cito, en el pensar el ser llega al lenguaje, pues esta es la casa del ser. Esta perspectiva tan conocida por todos nosotros es reafirmada por lo menos de dos maneras. Primero, en la consideración de la custodia del lenguaje que poetas y pensadores cumplen, como un llevar a cabo, vollbringen, la manifestación del ser en el decir, y por ende en el mostrar y por tanto dejar acontecer o manifestarse el ya mencionado scheinen lassen. En la postulación de la imposibilidad de pensar el ser en la cadencia de palabra, es decir, del lenguaje en su acepción inicial, esencial, y del pensar en su vertiente no técnica. Esta manera de formular la mutua pertenencia al ser y lenguaje está plasmada en tres expresiones poéticas resaltadas por Heidegger, que si bien exigen una detenida dilucidación por separado, sobrepasan en este momento desafortunadamente el objetivo de esta presentación. Encontramos la primera de estas expresiones en el poema Stefan George, La palabra, objeto de reflexión de Heidegger en la esencia del lenguaje, y en la palabra, en la que el poeta sostiene ninguna cosa sea donde falta la palabra. Un segundo ejemplo de esta concepción que postula el comparecer de lo que es en el despliegue del lenguaje y que por obvias razones sirve de paradigma a la perspectiva heideggeriana, lo que refiere a Hölderlin, es la declaración, pero lo que perdura lo fundan los poetas, a la que el pensador alemán dedica, por ejemplo, su conferencia del 36, Hölderlin y la ciencia de la poesía. Finalmente, hallamos la misma postura en la respuesta de Heidegger que Heidegger ofrece a la previa pregunta planteada por él mismo en relación al poema de Gerd Tralk, Una noche de invierno. Heidegger mantiene en un primer momento la acepción tradicional del lenguaje como nombrar, en el sentido tradicional, aseverando que en el poema se describe y se nombra simplemente una noche de invierno. Se pregunta posteriormente si este nombrar es exclusivamente señalar con palabras de una lengua lo representado de la situación, como en este caso sería el hecho de nombrar todos aquellos rasgos que caracterizan esa noche de invierno específica, es decir, la nieve, el resonar de una campana, la ventana de una casa, etc. Sostiene inmediatamente que no, pues recalca que el nombrar no distribuye títulos, no emplea palabras, sino que llama las cosas a la palabra. El nombrar invoca, sostiene, la invocación llama a venir. De este modo, trae a la cercanía la presencia de lo que anteriormente no había sido llamado. No es simplemente designación. La nieve que cae y la campana de la tarde que suena nos están diciendo, sostiene Heidegger, aquí y ahora, están siendo dicho aquí y ahora en el poema. Manteniéndose en el ámbito de la misma pregunta por la esencia del lenguaje, creo que ya hice un esquema general de lo que sería esencia del lenguaje y de lo que no sería, pero concentrándose ahora en la especificidad de la lengua materna y el dialecto, que trabaja básicamente tomos 13 y tomos 16 de la obra completa, Heidegger acudirá en su obra más tardía a la poesía dialectal de Johann Peter Heber,
para mostrar por lo menos tres fenómenos fundamentales. Primero, el carácter esencial de este lenguaje de lo propio, es decir, die Muttersprache. Segundo, el sentido ontológico y no meramente instrumental de la palabra natal, y con ello, tercero, la apertura de mundo inherente a este decir, es decir, el lenguaje también concebido como apertura de mundo. En este proceso, en el que se busca dilucidar la experiencia del lenguaje propio, Muttersprache, Heidegger inicia realizando un diagnóstico negativo respecto al reconocimiento del valor de este lenguaje. Señalará lacónicamente que debido a la intromisión de la explicación metafísico-técnica se ha vuelto muy difícil poder abordar adecuadamente el carácter propio y que incluso el modo particular de hablar vinculado con la tierra no ha sido para nada pensado. Esta situación pasa también por alto, lo que puede significar una pérdida irreparable, el hecho mismo del vínculo de la tierra con las propias raíces y con ello con el arraigo. Con este contexto de fondo, Heidegger desarrolla una concepción en torno al dialecto y su relación con el lenguaje en general, que dará luces también a su concepción de la tierra natal Heimat, más allá de la apresurada interpretación de esta como una simple defensa conservadora de lo propio entendido como algo excluyente. Es algo en lo que caen los críticos acérrimos, pero alguna vez, en algunos casos, no digo quiénes para no tener más enemigos suficientes como ya tengo, de Heimat como un término nazi, ¿sí? Y en algunos casos cuando se traduce de patria aún más, ¿no? Creo que hay que ver todas las connotaciones de este término y obviamente leer un poco la obra posterior de Heidegger para ver que no hay connotaciones ni conservadoras ni excluyentes en el concepto de Heimat y de Bodenständigkeit de Arraigo. Pensando en los poemas alemánicos de Johann Peter Hebel, Heidegger se pregunta en su conferencia en 1954, titulada precisamente Johann Peter Hebel, en el tomo 16, si el hecho de haber sido escritos exclusivamente en dialecto alemánico, la lengua materna de Hebel, los convierte a estos poemas en la expresión de un mundo restringido y limitado, aquel mundo del sur de Alemania a comienzos del siglo XIX. Aunque normalmente se considere, sostiene Heidegger, que el dialecto es un maltrato y deterioro del lenguaje culto y del lenguaje escrito, lo que ha generado obviamente colonización lingüística en el mundo. Viendo hace unos años, la UNESCO muestra que en pocos años morirán muchísimas lenguas. Muchas lenguas morirán. Y uno puede ver también la universalización de una lengua también en diferentes ámbitos. Me llamó a mí la atención nuevamente Alemania, con la que tengo sentimientos encontrados, pero nuevamente Alemania, una conferencia sobre Schelling, dictada por un profesor alemán, ante auditorio alemán y doctorandos que saben alemán en inglés. Ese es un ejemplo de cómo una concepción instrumental del lenguaje concibe que en la muerte de los idiomas, o en el ocaso de los idiomas, solo hay cambio de instrumento, y no la muerte de un mundo, o las muertes de muchos mundos. ¿Sí? A mí me parecía patético ver al profesor hablando en inglés para alemanes sobre Schelling, etcétera, etcétera. Pero eso se está volviendo común, obviamente también por las exigencias de carácter, comillas, académico, donde incluso debemos publicar en inglés, debemos buscar una unificación de criterios en el uso del lenguaje y demás. En contra de eso y en contra del nihilismo, si ustedes ven el programa de un congreso que tenemos en Pisa, verán que vamos a hablar en 5 idiomas. Entonces dicen, pues están locos. O sea, que este señor solo sabe español, este señor solo sabe alemán, este solo sabe inglés, este otro solo sabe portugués y creo que hay alguien más por allí. ¿Sí? Y alemán. No, es mostrar que precisamente cada lengua habla su mundo. Y en ese sentido permitir que esa apertura al mundo sea posible de ser dialogada, conversada, discutida. Bueno, entonces Heidegger lo que va a ver es que esa concepción del dialecto como maltrato y deterioro del lenguaje culto y del lenguaje escrito no percibe que en esencia es el dialecto la misteriosa fuente de todo lenguaje maduro. Sostiene Heidegger que en él fluye todo aquello que se resguarda en el espíritu del lenguaje, aquello desde lo cual no solamente se habla, sino que se piensa y se actúa.
por eso es un mundo. Esta dilucidación de la esencia del dialecto, que deja de concebir a este como un simple instrumento de comunicación ya caduco y superado, y que resalta contrariamente su carácter de origen, termina otorgando a este lenguaje materno una fuerza configuradora de mundo que se manifiesta en un modo de pensar y actuar particular, es decir, en un modo sui generis de dejar comparecer y venir a presencia. En palabras de Heidegger, lo que resguarda el espíritu de una lengua no es más que los imperceptibles e insignificantes, pero fructíferas relaciones con Dios, con el mundo, con los hombres y sus obras, y con las cosas, es decir, todo lo supremo, todo lo que rige profundamente y desde lo cual cada cosa procede de tal manera que se hace vigente y fructífera. Es por esta razón que Heidegger considera el lenguaje tierra natal, que en el dialecto está enraizada la esencia del lenguaje y con ello lo hogareño del estar en casa, es decir, la tierra natal. No olvidemos que hay un vínculo entre esencia del lenguaje y dialecto, y el carácter configurador del Scheinenlassen del lenguaje, por lo tanto, del mismo dialecto. El dialecto, sostiene Heidegger, estoy citando, no es solamente el lenguaje de la madre, Muttersprache, sino simultáneamente y ante todo la madre del lenguaje. Por lo cual, con la pérdida de este lenguaje, el hombre devendrá carente de palabra. Y esto significaría finalmente carente de verdad y de mundo propio. Esta es la razón por la que, páginas más adelante del mismo escrito, Heidegger sostendrá que ya no se trata solamente de pensar lenguaje y tierra natal, sino de afirmar el lenguaje como tierra natal. Esta concepción de la lengua materna señala en última instancia el sentido esencial del lenguaje, el dejar acontecer o manifestarse el Scheinenlassen de lo que comparece en un mundo en medio del mundo marcado por la diferencia. Resalto en un mundo, porque es fundamental precisamente para, de alguna manera, hacer una defensa filosófica del poder de la diferencia. Pero cada mundo está regido completamente por aquello insignificante e imperceptible que permanece resguardado, oculto bajo el límite de lo que pueden alcanzar los ojos y la boca, que enuncia palabras como instrumentos. Ya hice un acercamiento al misterio, cómo cerrar los ojos y la boca, que es fundamental. Lo resguardado de la lengua materna, pero con ello la tierra natal, permanece entonces como misterio, cerrados los ojos y a la boca, bajo el límite de lo que está ahí simplemente presente. De esta manera se configura como un sublime, es decir, como una experiencia de lo sublime, como lo no evidente de suyo que configura la apertura al misterio propia del pensar que medita, en oposición al cálculo que planifica y solamente asegura. Pero ya que la esencia de lo propio, tierra natal y lengua natal, es el acontecer de un mundo en la relación con los otros, las cosas, Dios y el mundo, lo propio será entonces la manifestación de la diferencia y con ello de la mismidad de los diversos modos de relación y apertura al ser. Pero lo mismo, ya lo había dicho, la selve no es igual, no es lo igual, no es lo idéntico, das Gleiche, sostendrá Heidegger en la constitución ontoteológica de la metafísica. Pues en lo idéntico desaparece la diferencia, mientras en lo mismo se manifiesta esta en su plenitud. Es decir, una concepción que es posible de la identidad a partir de la diferencia y no al contrario. No la identidad como una congregación de diferencias, sino la identidad fundada en la diferencia. ¿Y qué es la negación de la sustracción del ser en el ente, sino vacía identidad y por tanto negación de la diferencia que irradia sobre toda experiencia humana? La vaciedad que significa el camino del hombre contemporáneo hacia un único mundo y hacia un único lenguaje no son más que la indicación del primado cada vez más avasallador del cálculo asegurador y la disponibilidad de todo lo ente en la civilización técnico mundial actual en su faceta de colonizador. Resalto solo en esa faceta, obviamente. Es con este marco de referencia que Heidegger se pregunta en la celebración de los 700 años de su pueblo natal, tomo 16,
si en medio del dominio de la técnica moderna y las transformaciones producidas por ella, es aún posible que haya tierra natal. No se trata, en primer lugar, de una pregunta conservadora que busca defender lo propio, das eigene, en sentido restringido, ya que Heidegger puntualiza con total claridad en este mismo tomo 16 que esta no es una pregunta que competa exclusivamente a su ciudad natal, a su país o a Europa, sino a todos los hombres de esta tierra. Eso también lo sostiene en Carta sobre el Humanismo, por ejemplo. Tampoco se trata de un ingenuo interrogante de quien pretende conservar las costumbres y el paisaje de su entorno y su pueblo, sus tradiciones en sentido banal, sino de una profunda reflexión de carácter ontológico que busca preservar la tarea originaria del pensar y con ello dilucidar la causa última del verdadero nihilismo en el despliegue totalizador identificador del Gestell en tanto exigencia universal de disponibilidad de todo lo hecho. Solo como paréntesis muy rápidamente, creo que debe hacerse una diferenciación en el uso que hace Heidegger de tradición como traditio en latín y Überlieferung en alemán. Creo que tienen dos connotaciones diferentes y en algunas ocasiones los mismos de aquellos cuyo nombre no quiero acordarme para evitar enemigos, creo que toman el carácter de tradición para ver raíz, tradición, conservación, Heimat y demás, tierra lenguaje materno y demás, como expresión de un nazismo filosófico en Heidegger, ¿no? Ayer aclaró muy bien también el profesor Heimat. Ya termino. Sí. No, me falta muy poco, entonces ya no es necesario otro chiste para despertar a quien esté aburrido. La vaciedad no será entonces la carencia de todo ente, la nada de ente, la muerte de los valores supremos, sino el olvido de la sustracción del ser en este. Con otras palabras, la vaciedad será el olvido de la diferencia. El cálculo como única forma de pensar y proceder es eminentemente nihilista y por ello la muerte de lo propio que se abre en el lenguaje y en la tierra natal no es más que la ejemplificación óntica de este despliegue de la vaciedad tan llena de entes. Cito a Heidegger. Para nosotros, dice el autor, y con esto prácticamente termino, el asunto del pensar es el ser, pero el ser desde la perspectiva de su diferencia. Para nosotros el asunto del pensar es la diferencia en cuanto diferencia, está en el tomo 11 de la obra completa. Esta será en última instancia, considero yo, la tarea revolucionaria de nosotros, los hombres del mundo de la civilización técnica universal. La revolución consistiría, desde la perspectiva heideggeriana que estoy desarrollando, en proteger la diferencia. Eso es todo. Muchas gracias, muy amables por la atención.